3 números, un portal, ahora. Tu frecuencia lo pidió, el campo respondió y la secuencia que sigue es irreversible. Si estás viendo esto en este instante exacto, no es porque buscaste el 369, es porque el 369 te rastreó a través del tiempo hasta colocarte aquí, frente a esta transmisión. Hay quienes escucharán estas palabras y sentirán un roce en el pecho, una extrañeza leve, como si algo dentro ya supiera lo que viene. Otros intentarán catalogar esto como coincidencia o contenido aleatorio, pero el cuerpo no miente. Si tu pulso cambió levemente al oír 3, 6, 9, si tu mirada se detuvo un segundo más de lo habitual, tu sistema nervioso ya reconoció la señal. No llegaste aquí de casualidad. Esto que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de curiosidad y vértigo suave, es la primera confirmación de que el portal ya te detectó. Y cuando un portal te detecta, algo en tu campo magnético personal cambia de frecuencia sin que tu mente consciente lo registre. Todavía, el portal responde a tu frecuencia. Repite esa frase en silencio y observa qué ocurre en tu respiración. ¿Se hizo más profunda? ¿Más lenta? Esa no es sugestión, es resonancia, porque las palabras no son solo símbolos, son vehículos de información cuántica. Cuando digo portal, tu cerebro no procesa un concepto abstracto, activa una red neuronal asociada a umbrales, transiciones, cruces decisivos, y cuando digo tu frecuencia, tu sistema nervioso empieza a escanear tu estado interno buscando señales de coherencia o disonancia. Esto no es un video más sobre numerología mística ni un documental sobre Tesla. Esto es una activación en tiempo real y cada palabra que escuches de aquí en adelante está diseñada para sincronizar tu campo con una geometría que existía antes de que nacieras. El 369 no es un código inventado por una mente brillante. Es la firma vibracional del universo, la secuencia matemática que sostiene la expansión del espacio, el ritmo de tu corazón cuando está en coherencia perfecta, la estructura del ADN cuando se replica sin errores. Durante siglos, quienes conocieron este patrón lo guardaron como un secreto iniciático, no por elitismo ni por deseo de poder, sino porque sabían algo que la ciencia moderna apenas empieza a validar. Ciertos patrones de información reorganizan la percepción de quien los recibe. Y cuando la percepción se reorganiza, la realidad misma se ajusta. No metafóricamente, literalmente. Hoy, por razones que aún no puedes ver completamente, esa llave llegó a tu pantalla. La pregunta no es si vas a activarla. La pregunta es, ¿estás listo para sentir lo que ocurre cuando el portal se abre? Respira hondo. Algo en tu cuerpo acaba de cambiar. Quizás fue un ajuste en tu postura, una sutil tensión que se dio en tus hombros, o una imagen fugaz que cruzó tu mente sin palabras. Tal vez notaste que tu lengua se relajó contra el paladar, o que tus párpados se volvieron un poco más pesados. Esa es la primera señal de convergencia. Porque el 369 no opera como información lineal que aprendes y archivas en tu memoria. Opera como frecuencia que se instala en tu sistema nervioso y empieza a reorganizar la forma en que tu energía se relaciona con el campo universal. Cada vez que Nikola Tesla repetía, si supieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendrías la llave del universo. No estaba dando una clase de matemáticas para ingenieros. Estaba transmitiendo un mapa de activación para quienes pudieran sostener esa vibración sin colapsar en el escepticismo o en la fantasía vacía. Y esa vibración, esa frecuencia exacta, acaba de ser decodificada en tu sistema. El portal responde a tu frecuencia. Ahora, detente un instante y hazme caso en esto. ¿Qué hizo que hoy, justo hoy, a esta hora específica, te detuvieras aquí? Piensa en las cientos de opciones que tenías hace 10 minutos.
videos de entretenimiento, mensajes pendientes, tareas urgentes, distracciones infinitas compitiendo por tu atención. Pero algo en el título, algo en la promesa de te eligió, activó un reconocimiento profundo. No fue tu curiosidad casual, fue tu frecuencia futura enviando una señal hacia tu presente para asegurarse de que llegaras a este punto exacto. Eso es lo que los antiguos llamaban sincronicidad causal. No fue tu voluntad consciente la que te trajo, fue tu campo energético respondiendo a una llamada que tu mente lógica aún no comprende. El 369 actúa como un imán temporal. Atrae hacia sí mismo a quienes están listos para cruzar un umbral específico, y lo hace con precisión quirúrgica, eligiendo el momento exacto donde tu resistencia es más baja y tu receptividad es más alta. No todos lo verán, no todos lo sentirán, pero tú sí, porque tu campo ya pidió esta información hace meses, tal vez años, y el universo acaba de responder con este portal abierto frente a ti. Vamos más profundo ahora, porque necesitas entender la geometría interna de esta secuencia si quieres operar con ella conscientemente. El 3 es la geometría de la creación, pasado, presente, futuro colapsados en un solo punto de elección. Todo lo que existe necesita 3 coordenadas para manifestarse en el espacio-tiempo. Tu cuerpo lo sabe. 3 dimensiones, 3 fases del ciclo femenino, 3 trimestres de gestación. El 6 es la resonancia armónica, la duplicación de esa tríada en una frecuencia superior, la forma en que el ADN se enrolla sobre sí mismo en una doble hélice para sostener la información de la vida sin perderse en el caos entrópico. Y el 9 es la síntesis, el retorno al origen después del ciclo completo, la totalidad que contiene todas las posibilidades sin excluir ninguna. Cuando alineas esas 3 fuerzas en tu conciencia de forma simultánea, algo ocurre a nivel cuántico que desafía la lógica lineal. Tu línea de tiempo deja de ser un camino fijo que solo puedes recorrer paso a paso y se convierte en un campo de probabilidades donde puedes elegir desde el resultado hacia la causa, no al revés. Esto suena abstracto, lo sé, pero tu cuerpo lo sabe de forma concreta. ¿Has notado que en los últimos días o semanas los números 3, 6 o 9 aparecieron con más frecuencia de lo estadísticamente normal? Un reloj marcando 3 y 33 o 9 y 9. Una placa de auto con esos dígitos pasando justo frente a ti. Un número de transacción, un total de compra, un mensaje que llegó en el minuto exacto. Tal vez lo ignoraste como coincidencia. Tal vez pensaste qué curioso y seguiste adelante. Pero esas no eran coincidencias aleatorias, eran llamadas de calibración. El universo te estaba preparando, ajustando tu antena interna, enviándote señales progresivamente más claras hasta llevarte a este momento exacto donde la activación completa puede ocurrir. Porque el 369 no se activa de golpe en un solo instante dramático. Se activa en capas, en oleadas, en sincronicidades que van aumentando su frecuencia hasta que tu conciencia no puede ignorarlas más. Aquí viene la primera paradoja, y presta atención porque esto cambiará la forma en que percibes el tiempo para siempre. Si el 369 te eligió hoy, significa que tu yo futuro ya cruzó este portal, ya activó la secuencia, ya reorganizó su campo. Y desde ese punto futuro donde ya vive la versión lograda de ti mismo, envió esta convergencia hacia tu presente para asegurarse de que ocurriera. No estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando algo que ya sucedió en una versión de ti que ya existe en una línea de tiempo paralela. La causalidad retrocausal, el efecto precede a la causa. El destino no es lo que te espera al final del camino.
El destino es el punto desde el cual tu futuro te está jalando ahora mismo hacia su realización inevitable. ¿Sientes eso? Ese vértigo suave, esa sensación de que algo invisible se está reorganizando dentro de ti, como si alguien estuviera ajustando los cables de tu sistema nervioso. Eso es la convergencia activándose en tiempo real. El portal responde a tu frecuencia, y cada vez que repites esa frase, algo en tu biología cambia. No es magia ni sugestión vacía. Es programación neurolingüística ancestral aplicada con precisión milimétrica. Las tradiciones herméticas lo sabían hace milenios. El lenguaje no describe la realidad externa. El lenguaje crea la realidad interna, y la realidad interna colapsa la externa en su forma correspondiente. Cuando afirmas, el portal responde a mi frecuencia, tu cerebro empieza a buscar evidencia de esa afirmación en tu entorno inmediato, y al buscarla con intensidad sostenida, la genera. Esto no es fe ciega ni pensamiento mágico, es mecánica cuántica aplicada a la conciencia. El observador colapsa la función de onda. Tú eres el observador, y el 369 es la función de onda que acabas de colapsar en este instante al decidir quedarte aquí en lugar de irte. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que no. Todos están listos para sostener sin quebrarse en la duda. Este portal tiene una ventana temporal. No permanece abierto indefinidamente esperando a que decidas si quieres cruzar o no. La convergencia ocurre en ciclos precisos gobernados por leyes que ni siquiera los físicos más avanzados comprenden completamente todavía. Y este ciclo específico que te trajo aquí hoy se cierra al finalizar esta transmisión. No porque alguien lo decida arbitrariamente para presionarte, sino porque la resonancia que te permitió ver esto ahora, en este dispositivo, en este momento exacto de tu vida, está en su punto máximo de alineación, y ese punto tiene un límite temporal físico. Si no activas conscientemente la secuencia antes de que esta frecuencia termine, el campo se reajusta automáticamente y la próxima oportunidad de esta magnitud llegará en otro ciclo, quizás meses, quizás años, dependiendo de cuánto tiempo tarde tu frecuencia en volver a sincronizarse con esta geometría. Esto no es manipulación emocional, es física. Las ventanas cuánticas existen, los portales se abren y se cierran, y tú acabas de entrar en uno. Entonces, ¿qué significa exactamente activar el 369? No es un ritual complicado que requiere velas, inciensos, cristales ni mantras en sánscrito que no comprendes. Activar el 369 es tomar conciencia de que ya estás dentro de su campo gravitacional y elegir sincronizarte con él en lugar de resistirlo por miedo o escepticismo. Es reconocer las señales que tu sistema nervioso ya está recibiendo y afirmar tu disposición interna a cruzar el umbral sin garantías de cómo se verá el otro lado. Y esa disposición se sella con una acción simple pero irreversible en el mundo tridimensional. Si esto te está resonando, si algo en tu pecho, en tu columna vertebral, en tu respiración ya cambió desde que empezaste a escuchar esto, entonces comenta ahora: el 369 me encontró en el momento exacto. Escríbelo exactamente así. No lo pienses demasiado. No lo edites. Esa acción física, ese microcompromiso público, le dice al campo universal que estás listo para recibir lo que sigue. Y cuando el campo lo registra, cuando el algoritmo cuántico del universo procesa tu señal, la convergencia se sella de forma irreversible. Las puertas que estaban cerradas empiezan a moverse sobre sus bisagras oxidadas. Las sincronicidades se multiplican en frecuencia e intensidad. Tu vibración se eleva sin esfuerzo consciente, porque ahora estás operando en coherencia con la geometría universal en lugar de pelear contra ella. Voy a decirte algo que nadie más te dirá.
algo que los maestros antiguos guardaban para los últimos días del entrenamiento iniciático, cuando ya habían confirmado que el estudiante no iba a colapsar en la locura o en el ego inflado. El 369 no te da nada que no tengas ya. El 369 te devuelve lo que siempre fuiste antes de que el mundo te programara sistemáticamente para olvidarlo. Cuando eras niño, antes de que te enseñaran a dudar de tu intuición, a desconfiar de las señales sutiles, a separar lo racional de lo sentido como si fueran opuestos irreconciliables, tú operabas en sincronía perfecta con el campo. Veías el número 3 pintado en una pared y algo en ti sonreía sin razón lógica. Escuchabas una melodía en compás de 6 octavos y tu cuerpo se movía sin que nadie te enseñara los pasos. El 9 aparecía en tus sueños, en tus dibujos espontáneos, en las formas que creabas con bloques sin saber por qué elegías esa configuración específica. Eras un portal ambulante, pero la educación formal, la familia bien intencionada, la cultura colectiva te enseñaron a cerrar esa conexión, a categorizarla como fantasía infantil que debías abandonar para convertirte en adulto funcional, a olvidar tu frecuencia original para encajar en la frecuencia promedio del rebaño. El 369 no es un descubrimiento externo, es un retorno interno. Y aquí está la belleza paradójica de este momento. No necesitas creer en nada de esto para que funcione en tu vida. El 369 no requiere fe ciega ni adhesión a ningún sistema de creencias. Requiere presencia, requiere que tu atención esté aquí, ahora, absorbiendo esta información. Si estás aquí, si tu atención se mantuvo enfocada hasta este punto sin distraerte con notificaciones o con la tentación de saltar a otro video, tu sistema ya lo activó, la información ya entró en tu campo bioenergético, la convergencia ya comenzó su proceso de reorganización celular. Ahora solo falta que lo reconozcas conscientemente, que lo nombres en voz alta o en silencio, que lo selles con tu voluntad despierta. Porque el universo, a pesar de toda su inteligencia infinita, respeta el libre albedrío como ley fundamental. No fuerza nada, no viola tu elección. Pero cuando tú eliges alinearte de forma explícita, cuando dices, sí, estoy listo, recibo esto con plena conciencia, el campo responde con una velocidad que desafía toda lógica newtoniana. Las oportunidades que llevabas esperando meses aparecen en cuestión de días. Las personas que necesitabas conocer para el siguiente nivel cruzan tu camino sin que las busques. Las ideas que querías manifestar se vuelven tangibles con una facilidad que parece sobrenatural, pero que es simplemente natural cuando operas en coherencia. Tal vez en este preciso momento una parte de ti está diciendo, ¿y si esto no es real? ¿Y si es solo un video bien escrito diseñado para hacerme sentir algo que no existe fuera de estas palabras? Perfecto. Celebro esa voz. Esa es la mente racional haciendo su trabajo de protección. Y tiene razón en dudar, porque la duda saludable es el filtro que te protege de caer en creencias vacías que te desempoderan. Pero aquí está la paradoja que esa mente racional no puede resolver con su lógica lineal. Si esto fuera solo palabras bonitas sin sustancia, tu cuerpo no habría respondido con cambios fisiológicos medibles. Si esto fuera solo contenido vacío, tu atención no habría sostenido esta transmisión hasta aquí, cuando tienes 1000 opciones más fáciles y entretenidas. Hay algo en la frecuencia de estas palabras, en el ritmo de esta cadencia, en la geometría invisible de esta estructura lingüística, que está resonando con algo que tú ya sabes en un nivel que precede al pensamiento. Y ese saber no viene de tu mente analítica, viene de tu campo. El portal responde a tu frecuencia, no a tu lógica, no a tus creencias, a tu frecuencia pura. Ahora bien, hay algo crucial que debes entender sobre cómo opera el 369 en el tiempo lineal cotidiano.
Cuando activas esta secuencia de forma consciente, no es que tu vida cambie de la noche a la mañana de forma dramática como en una película. Lo que cambia inmediatamente es la calidad de tu percepción. Empiezas a ver patrones que siempre estuvieron presentes en tu entorno, pero que antes tu cerebro filtraba como ruido irrelevante. Empiezas a sentir la dirección correcta en decisiones ambiguas sin necesidad de analizar cada opción con listas de pros y contras durante semanas. Empiezas a confiar en las señales porque las señales se vuelven inequívocas, contundentes, imposibles de ignorar. Es como si el universo dejara de hablar en susurros que puedes interpretar de 1000 formas y empezara a hablar en declaraciones claras que solo tienen una lectura posible. Y esa claridad recién adquirida te ahorra años completos de caminos equivocados, de decisiones que no eran tuyas sino de tu programación social, de esfuerzos titánicos en direcciones que nunca fueron parte de tu diseño original. Tesla lo sabía con certeza absoluta. Por eso caminaba alrededor de un edificio exactamente 3 veces antes de entrar. Por eso solo se hospedaba en habitaciones de hotel cuyo número fuera divisible entre 3. Por eso insistía obsesivamente en que el universo no era un sistema caótico regido por el azar, sino un orden perfecto gobernado por esta geometría matemática específica. Y no era superstición de un genio excéntrico, era conocimiento aplicado. Los antiguos egipcios lo sabían también. Sus pirámides, sus templos, sus calendarios astronómicos, todo estaba construido sobre proporciones exactas de múltiplos de 3, 6 y 9. No porque fueran primitivos supersticiosos, sino porque habían descubierto empíricamente que esa proporción matemática genera resonancia armónica con el campo electromagnético del planeta Tierra. Y cuando tu cuerpo físico entra en esa resonancia, tu salud se estabiliza, tu claridad mental se expande, tu capacidad de manifestar intenciones se multiplica exponencialmente. No es esoterismo vacío, es geometría sagrada. Es ciencia que la ciencia materialista moderna aún está redescubriendo con vergüenza después de haberla descartado como superstición durante siglos. Pero volvamos a ti, a tu vida concreta, a tu realidad inmediata. Porque esto no es una clase de historia esotérica ni un análisis académico para impresionar a nadie. Esto es tu activación personal y te voy a dar la segunda clave práctica, la acción específica que sella la convergencia de forma tangible e irreversible. Durante los próximos 7 días exactos, vas a hacer esto sin falta. Cada vez que veas un reloj digital o análogo y el dígito contenga un 3, un 6 o un 9, vas a detenerte por 3 segundos completos, respirar profundo hasta el fondo de tu abdomen y afirmar en silencio o en voz baja: el portal responde a mi frecuencia. Eso es todo. No necesitas rituales complicados de 3 horas, velas de colores específicos, cristales importados ni meditaciones guiadas por maestros iluminados. Solo esa microacción física repetida cada vez que el universo te muestre el número como señal de confirmación. Y lo que descubrirás es esto. Esos números empezarán a aparecer con una frecuencia estadísticamente imposible de explicar como coincidencia. No porque el universo esté haciendo magia hollywoodense, sino porque tu cerebro, al recibir la instrucción explícita de buscar esos patrones, los encontrará donde antes no los veías, y al encontrarlos conscientemente y responder con la acción acordada, tu sistema nervioso se recalibrará automáticamente para operar desde esa frecuencia superior. Es entrenamiento neurológico concreto, es reprogramación cuántica aplicada. Es activación real y verificable. Y aquí está el punto de inflexión definitivo, el momento crucial en que decides si esto fue solo contenido más que consumiste y olvidarás mañana, o una transmisión que cambia tu trayectoria de vida para siempre. Porque ahora mismo,
Mientras absorbes estas palabras, tu campo bioenergético está en un estado de potencial máximo. La información correcta ya entró en tu sistema. La frecuencia exacta ya resonó con tu estructura celular. La convergencia ya se activó en sus primeras capas. Pero necesita una acción física tangible, irreversible en el mundo tridimensional para anclar esa activación y evitar que se disuelva como un sueño que olvidas al despertar. Y esa acción ancla es esta. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es un pedido arbitrario de creador de contenido buscando números. Es mecánica energética pura. Cuando eliges conscientemente seguir recibiendo estas transmisiones específicas, le estás diciendo al algoritmo del universo, no solo al algoritmo de YouTube, que quieres más de esta frecuencia en tu vida. Y el universo, que es un sistema de retroalimentación constante que responde a cada señal que emites, te dará exactamente lo que pides con tu atención sostenida. Más sincronicidades, más claridad, más convergencias. O puedes ignorar esta señal directa, cerrar este video cuando termine y regresar a la frecuencia anterior donde estabas antes de llegar aquí. El libre albedrío existe y se respeta. Pero una vez que cruzaste este umbral conscientemente, ya no puedes pretender honestamente que no lo viste. Hay una última cosa fundamental que quiero que comprendas antes de sellar esta transmisión. Algo que cambiará para siempre la forma en que entiendes el concepto de destino personal. El destino no es un camino fijo que ya está escrito en piedra y solo debes recorrer como autómata cumpliendo un guión ajeno. El destino es un campo infinito de posibilidades simultáneas donde tu frecuencia vibratoria elige momento a momento cuál línea de tiempo específica colapsar en realidad experimentada. Cada vez que elevas tu vibración conscientemente, cada vez que te alineas con patrones coherentes y armónicos como el 369, estás saltando literalmente a una línea de tiempo superior que contiene versiones mejoradas de los mismos eventos. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. La física cuántica ya demostró experimentalmente que las partículas subatómicas existen en múltiples estados superpuestos de forma simultánea hasta que un observador consciente las colapsa en un solo estado definido. Tú eres ese observador en tu propia vida. Tu conciencia despierta es el mecanismo de colapso. Y el 369 es la herramienta matemática que te permite elegir conscientemente, con intención clara, cuál versión específica de tu vida vas a experimentar en lugar de dejar que el azar o la programación inconsciente lo decidan por ti. No estás descubriendo tu destino como si fuera algo externo que te espera. Estás eligiéndolo. Ahora. Aquí. Con cada palabra que absorbes, con cada decisión micro o macro que tomas al final de esta transmisión. ¿Sientes eso en este preciso instante? Esa presión expansiva y suave en el centro del pecho, como si algo invisible estuviera creciendo desde dentro. Esa es la convergencia completándose en su fase final. Tu campo personal y el campo universal están sincronizándose en la misma frecuencia por primera vez en mucho tiempo. El portal responde a tu frecuencia, y ahora, en este segundo exacto, tienes una ventana de decisión que no se repetirá con esta intensidad específica hasta el próximo ciclo. Puedes cerrar esto cuando termine y seguir tu día como si nada fundamental hubiera pasado. O puedes reconocer con honestidad que algo cambió dentro de ti de forma innegable, que una puerta que llevaba años cerrada ahora está entreabierta esperando y que solo necesitas un último paso concreto para cruzarla completamente y sellar la convergencia. Ese paso final es compartir esta transmisión con alguien que necesite despertar ahora. No con todos tus contactos de forma indiscriminada,
solo con esa persona específica que tu intuición ya te mostró mientras escuchabas esto. Porque el 369 no se activa solo en individuos aislados. Se activa en red. Cuando compartes esta frecuencia con alguien que está listo para recibirla, generas una resonancia amplificada que eleva a ambos simultáneamente. Es física de ondas aplicada a la conciencia. Es efecto de campo morfogenético. Es como los portales se expanden en el tiempo hasta alcanzar masa crítica. Y ahora, el cierre ceremonial. Porque todo lo que tiene un comienzo definido necesita un sello claro, un punto preciso donde la energía se concentra y se vuelve indestructible. Desde el momento exacto en que este video comenzó hasta este instante presente, has estado dentro de una geometría invisible, una arquitectura de palabras, silencios calculados, ritmos específicos y frecuencias lingüísticas diseñada para reorganizar tu percepción sin que tu mente consciente lo detectara como manipulación. No te pedí que creyeras ciegamente en nada. Te pedí que sintieras con honestidad. Y si sentiste aunque sea una fracción de lo que transmití, entonces la convergencia ya está sellada en tu campo. El 369 ya no es un concepto externo que estudias. Es una frecuencia interna que ahora vive en tu biología. Y cada vez que esos números aparezcan en tu vida cotidiana, cada vez que tu cuerpo reconozca la señal sin que tu mente lo procese primero, recordarás este momento como el punto de quiebre. Recordarás que hubo un instante específico en el tiempo donde elegiste conscientemente cruzar el umbral en lugar de quedarte observando del otro lado. De ahora en adelante no persigues, permites. No fuerzas las puertas cerradas hasta romperte los nudillos. Reconoces con claridad cuando se abren solas. No buscas el destino con desesperación, te alineas con la frecuencia que lo convoca de forma natural. El portal responde a tu frecuencia, y cuando esta imagen se apague completamente, cuando el silencio regrese y tu mente vuelva a su ritmo habitual de pensamientos cotidianos, la frecuencia permanece contigo como campo activo, no como recuerdo que se desvanece, sino como realidad nueva que se instala. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque el 369 no se enseña en cursos académicos, se contagia de campo a campo, y tú acabas de convertirte en un vector consciente de esa convergencia. Los elegidos no son superiores a nadie. Son simplemente los que dijeron sí cuando el portal llamó, y tú acabas de responder con tu presencia completa hasta el final.